palabra de Dios con ustedes. Veo que faltan varios hermanos. ¿Se retrasaron o qué? Bueno, estamos los que estamos aquí, ¿verdad? Y contamos los que estamos aquí por lo menos. Bueno, vamos a ponernos de pie y tomar nuestras Biblias, hermanos, para recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo y prepararnos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Creo que en este tiempo, como en ninguno otro, hermanos, se hace necesario la instrucción del Señor. Sin ella, hermanos, no tenemos dirección para nuestra vida, y es importante que nosotros aprendamos a meditar y a entender la palabra de Dios para que ella sea la que dirija y guíe todas nuestras decisiones en nuestra vida. Muy bien, con su Biblia en su mano derecha le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento en esta tarde, en el primer libro que escribiera el profeta Samuel. Samuel capítulo 8 es un pasaje que comenzamos a ver la semana pasada, y hoy vamos a volver nuevamente allí porque creo que es importante este tema que de alguna manera Samuel trata en estos versículos que vamos a leer, especialmente en este tiempo donde hay una gran cantidad de movimiento en cuanto al gobierno. No solamente el gobierno de este país, pero el gobierno en general en todas las naciones. Y lo que de alguna manera este pasaje nos enseña, hermanos, nos va a ayudar a poder entender un poco de cuál es la voluntad que el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo, especialmente en relación con su gobierno de Él y el gobierno que Dios o que Él ha establecido en este mundo. Versículo 1 del capítulo 8 de Primera de Samuel dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que hagan sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros ancianos asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros.
y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Tomen asiento, por favor, hermanos. Tomen asiento. Las naciones, hermanos, cada vez creen que un gobierno elegido democráticamente es la solución de muchos de los problemas sociales y económicos de los países. Es más, promueven un mensaje como este: los ciudadanos de cada país deberían cada vez más poner su fe y su confianza en el gobierno y la gente que los representa. Solo así las naciones tendrán una paz y una prosperidad. La idea, hermanos, de la mayoría de las naciones en este mundo es que si tan solo ellos eligieran un buen gobierno, un buen gobernante, muchos de sus problemas sociales, económicos, raciales, laborales y de todos los demás tipos de problemas que se dan en una sociedad, hermanos, desaparecerían. Si la gente confiara más en el gobierno y pusiera su confianza en que ellos van a hacer algo por ellos, por el pueblo, por la nación, estaríamos en un mundo mejor o en un país mejor. Pero hermanos, nada es más falso y más peligroso que ello. Nada. Nada es más falso y más peligroso que ello. Las naciones, hermanos, que cada vez más ponen su fe y su confianza en el gobierno elegido democráticamente, tienen a alejarse y rebelarse a la voluntad soberana de Dios. Eso es lo que ha sucedido a través de toda la historia de la humanidad, hermanos. Siempre que las naciones deciden elegir un gobierno humano, un gobernante, hermanos, democráticamente, se han dado cuenta, hermanos, que normalmente lo que sucede es que ese hombre se corrompe y después, hermanos, empieza a llevar a una nación, a sus ciudadanos, a alejarse y a rebelarse de la voluntad soberana de Dios. Hemos visto eso vez tras vez, hermanos, en la historia de la humanidad. Y esto es lo que exactamente le sucedió a la nación de Israel, si usted observó en ese pasaje. Y lee toda la historia de Israel, especialmente la que se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. Ellos, hermanos, se dieron cuenta de lo destructivo, hermanos, de cambiar una teocracia que Dios bendice, una teocracia bendita, hermanos, por una democracia corrompida. O sea, cambiar, hermanos, el gobierno divino, amoroso, generoso, provisor, protector, misericordioso de Dios, hermanos, por un gobierno, hermanos, interesado, vanidoso, orgulloso, rebelde, hermanos, como el del Señor Jesucristo. Y como lo dijera bien el pastor MacArthur, que le cité la semana pasada, la iglesia también está cayendo en esa trampa, hermanos, en esa falsedad. Está cayendo, hermanos, en la idea de que si nosotros escogiéramos un gobierno mucho más justo, mucho más honesto, si lo hiciéramos democráticamente en vez de imponérselo a la gente, las cosas cambiarían mejor. Y los cristianos que pensamos, hermanos, que si hubiera un gobierno cristiano, hermanos, todo, hermanos, tendría solución. Pero no ha habido, hermanos, ni naciones cristianas, hermanos, ni un mundo cristiano, solamente, hermanos, cristianos en sí.
Entonces, lo destructivo, hermanos, de cambiar una teocracia bendecida por una democracia corrompida. Eso es exactamente lo que acabamos de leer, hermanos, en el pasaje de 1 de Samuel 8. El pueblo de Israel, hermanos, en sus comienzos era una teocracia, no una democracia. Era un pueblo gobernado, dirigido por Dios, no por el hombre. Era Dios quien determinaba, hermanos, las leyes, los estatutos, las formas de vida, los principios y los valores de esa nación, hermanos. No era alguien que ellos elegían, era alguien que Dios escogía. Y mientras el pueblo de Israel, hermanos, mantuvo una teocracia, mantuvo a Dios como su gobernante absoluto, las cosas fueron bien. La nación prosperó, la nación fue bendecida. Y en todos los aspectos de su sociedad, las cosas marchaban bien. Pero en el momento que ellos, hermanos, decidieron escoger, decidieron elegir un gobierno democráticamente y cambiar el gobierno de Dios por el del hombre, se comenzaron a dar cuenta, hermanos, lo terrible que esa decisión fue. El experto en constitucionalismo, abogado y miembro del Senado por Utah, el senador Mike Lee, en su discurso en la Convención Conservadora en Miami, Florida, apenas que empezó este viernes, dijo esto, muy cierto, hermanos. Fe en el gobierno es tiranía. No puedes tener fe en el gobierno sin promover la tiranía. Y eso es exactamente lo que Samuel le dijo al pueblo de Israel, o lo que Dios le dijo por medio de Samuel al pueblo de Israel. Este gobierno que ustedes están eligiendo los va a explotar, los va a esclavizar, los va a exprimir y les va a sacar todo. Se va a querer quedar con todo lo que ustedes producen. Se va a querer aprovechar de todos sus esfuerzos que hagan. Se va a volver un gobierno tirano. Fe en el gobierno es tiranía, hermanos. No puedes tener fe en el gobierno sin promover tiranía. El intento de cambiar un gobierno divino por uno humano, hermanos, es la peor decisión que han hecho todas las naciones. Eso fue lo que hizo la nación de Israel y pagaron el precio muy alto, hermanos, muy alto. El gobierno humano que eligieron los llevó cada vez más a la ruina espiritual, moral, social y política. Y cada gobierno que venía uno tras otro después de haber elegido a este primero, que leemos aquí en 1 de Samuel, los demás gobernantes casi siempre eran peores que el antecedente. Note lo que 3 profetas dijeron, hermanos, de manera general sobre los gobiernos que tuvieron los israelitas. Isaías, Nehemías y Jeremías, hermanos, nos dan una idea de la clase de gobierno que siguió después de que este pueblo decidió rechazar el gobierno de Dios y elegir un gobierno humano. En Isaías capítulo 13, versículo 14, el profeta Isaías nos da una idea, hermanos, de la clase de gobernantes que el pueblo de Israel después tuvo. Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Un gobierno tirano se volvió, hermanos. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. El Señor está reclamando, hermanos, la corrupción tiránica de un gobierno que el pueblo de Israel tenía. Y luego Jeremías,
En su capítulo 2, versículo 26 al 28, Jeremías capítulo 2, versículo 26 al 28, nos da también otra idea de la clase de gobernantes que el pueblo de Israel llegó a tener. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Sí? No solamente se vuelve un gobierno tirano, se vuelve un gobierno corrupto, idólatra, rebelde. Decide rechazar, hermanos, la idea de Dios, la existencia de Dios, la persona de Dios, y empiezan a buscar otros dioses. La ciencia, el conocimiento, el dinero y muchas otras cosas que hoy se han vuelto los dioses de esta nación. Nehemías capítulo 9, versículo 34 al 35, también nos da una idea de qué clase de gobernantes tenían los israelitas al haber escogido democráticamente a su gobierno. Nehemías capítulo 9, versículo 34 y 35. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que los amonestabas. Y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Eventualmente, hermano, todo gobierno que eligió el pueblo de Israel se fue corrompiendo cada día más, cada vez más. Y no solamente, hermanos, llevaron al pueblo a la ruina, sino también a la idolatría, hermanos, a la rebelión, a la desobediencia y a la incredulidad. Toda nación, hermanos, que insiste en dejar un gobierno divino por un humano, tarde o temprano sufrirá las consecuencias de la opresión, el abuso y la corrupción. Tarde o temprano, hermano. Vea cómo están nuestros países latinoamericanos, hermanos. ¿Cree que hay algún gobernante que está sometido al gobierno absoluto y soberano de Dios? Y usted se pregunta por qué toda Latinoamérica está en pobreza, hermanos. Está en ruinas. Con gente explotada, hermanos. Oprimida, abusada. Porque ninguno de esos gobernantes, hermanos, está gobernando bajo una teocracia, sino bajo una democracia. Jesús mismo, afirmó que el gobierno humano, hermanos, no se somete al gobierno de Dios. Y el gobierno, hermanos, que muchas veces se elige democráticamente, hermanos, no tiene buenas intenciones. En Mateo 20:25, el Señor Jesucristo nos dio una idea de lo que es la actitud general de un gobierno corrupto, hermanos. Mire lo que dice Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué dice? Se enseñorean de ellas, o sea, ejercen autoridad, tiranía, abuso, explotación, dictaduras. Francisco lo sabe muy bien eso. Viene de un país donde estuvo un solo hombre gobernando, saqueando, abusando a un pueblo, hermanos, por más de 50 años, hermanos. No voy a decir nombres para que no me censuren en YouTube. Dice: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas
potestad, autoridad. La nación de Israel, hermanos, en su necedad por elegir un gobierno democrático en vez de un gobierno teocrático, un gobierno en el que Dios les prometía justicia, paz y bienestar, terminaron por ser una nación rebelde, inmoral, idólatra y dividida, todo por la elección de un gobierno que los juzgara, que los guiara y que los protegiera, dice, que salga a hacer guerra por nosotros, dice. Y eso es lo que exactamente está pasando con esta nación, hermanos. Y con todas las demás que hay en el mundo. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué efectos destructivos, hermanos, va a experimentar una nación que cambia un gobierno directo de Dios por uno que elige el hombre? ¿Qué efectos destructivos va a experimentar una nación que cambia un gobierno teocrático, bendecido, o que bendice, por uno democrático, hermanos, que explota, que abusa, que es injusto, elegido por el hombre? ¿Qué efectos? Y si usted se da cuenta, hermanos, al recorrer la historia de la nación de Israel y el pasaje que acabamos de leer en 1 de Samuel 8, nos damos cuenta, hermanos, de lo que sucedió. Nos damos cuenta de esos aspectos. Y vemos, hermanos, que Israel experimentó, hermanos, 4 consecuencias destructivas en su vida espiritual y moral que los llevaron a terminar en la ruina. Y puedo agregar en el juicio de Dios también. 4 consecuencias destructivas. 2 vamos a ver hoy y 2 vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? 4 consecuencias destructivas. Y estas son consecuencias que estamos viendo, hermanos. No necesitamos ver la historia del pueblo de Israel solamente. Estamos viendo, hermanos, que las naciones están sufriendo esas consecuencias destructivas. La primera consecuencia destructiva, hermanos, de el pueblo de Israel al cambiar un gobierno teocrático por uno democrático fue esta. Eligieron, hermanos, un gobierno democrático por uno teocrático basado en una reacción emocional antes que espiritual. ¿Escuchó bien? Eligieron a un gobierno democrático por uno teocrático, o sea, un gobierno del hombre por uno de Dios, basados en una reacción emocional antes que por su bien espiritual. O sea, eligieron a un hombre solamente porque estaban cansados del gobierno de Dios. O del mal ejemplo del gobierno religioso que los hijos de Samuel estaban dando. Dicen los expertos en política, hermanos, que la razón que Donald Trump ganó las elecciones del 2016, hermanos, es simplemente y sencillamente porque la gente ya estaba cansada del estatus político de un solo partido o de un partido en particular. Ya estaban cansados, querían un cambio, querían que alguien, hermanos, les ayudara. Que alguien, dice, como dicen en inglés, no se olvidara de los olvidados. The forgotten ones, dicen. ¿Y qué hicieron? Eligieron a Donald Trump. Pero muchos no estuvieron contentos. Muchos vieron que también él siguió sus propios intereses. Tenía su propia agenda. Muchas de ellas muy buenas, según mi opinión, para el pueblo de Estados Unidos, pero no para toda la gente. Y ahora ha sucedido exactamente lo mismo. La gente se cansó de la discriminación, de lo mal hablado de un presidente, de lo racista de otro presidente, y ahora eligen a otro gobernante, según ellos, o los que votaron por este presidente que está actualmente, y se están dando cuenta que también él tiene sus propios intereses,
que no son los intereses necesariamente de la gente. Cuando la gente elige a alguien por emoción, hermanos, especialmente cuando hablamos de un gobierno, se expone, hermanos, a caer en el error destructivo de sufrir las consecuencias, hermanos, de que cuando el hombre gobierna, hermanos, nada va a ir bien. Promesas no se van a cumplir, hermano. Integridad no va a haber. Honestidad se va a esfumar, hermanos. No hay nada que el hombre, hermanos, pueda hacer si está depravado, hermanos. Su elección se basó, hermanos, en la decepción de una forma de gobierno corrupto por otra de un gobierno todavía más corrupto. Note lo que dice el versículo 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y aquí me llama la atención, subrayé eso porque dice que Samuel puso a sus hijos. Dios no los eligió. Como muchos presidentes hacen, ¿verdad? Le dan chance a sus hijos o a sus familiares. Y los puso él. Creo que no era la voluntad de Dios. Si Samuel veía cómo estaban actuando sus hijos, ¿cómo voy a poner a uno a gobernar que ve que está corrupto, pues? Que sabemos que es corrupto. Porque dice en el versículo 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías. Eran religiosos solamente. Y querían gobernar tal vez religiosamente, hermanos, pero un gobierno religioso tampoco es un gobierno teocrático. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, se volvieron corruptos. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Se cansó de eso? Se cansó de un racista y ahora eligió a un pervertido que promueve el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto y una serie de pólizas, hermanos, que van directamente y absolutamente en contra de las leyes establecidas por Dios. Versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, estamos cansados, hermanos, dijeron, de estos gobernantes corruptos que tú pusiste, Samuel, que tú elegiste, que tú nos impusiste. Estamos cansados. Queremos otro gobierno. Y no se dieron cuenta, hermanos, que salieron de un gobierno corrupto para entrar a otro más corrupto todavía. Qué tristeza, ¿no? Qué decepción. Sabían que la corrupción no era nada bueno y vienen y saben que el hombre está corrompido de por sí y lo escogen. No se dieron cuenta, hermanos, que el tipo de gobierno bueno o malo no se mejora por elegirlo democráticamente, sino divinamente, hermanos. Reaccionaron emocionalmente, se casaron de un gobierno y fueron a otro gobierno que fue todavía peor. Peor todavía. Como si un pecador fuera mejor que otro pecador, hermano. ¿Puede usted tomar esa idea? Como si un pecador fuera mejor que otro pecador. O un corrupto mejor que otro corrupto. ¿Cuánta gente pensó que era Donald Trump un corrupto? 80 millones de americanos pensaron que era corrupto. ¿Cuántos millones piensan que Joe Biden es un corrupto? 75 millones piensan que es un corrupto. Y los que eligieron a Joe Biden pensaron: ese es un corrupto. Y los que eligieron a Donald Trump dijeron: ese otro es otro corrupto. Como si un pecador fuera mejor que otro pecador, hermano.
o un corrupto mejor que otro corrupto. Si el hombre es el que gobierna, no importa cuál sea su trasfondo, hermanos, religioso o secular, si no es un gobierno divino, si no es un gobierno dirigido, establecido, elegido por Dios, hermanos, siempre va a estar corrompido. Y muchas naciones hoy eligen que los gobierne un hombre porque se han cansado que los gobierne otro hombre, como si eso fuera diferente, hermanos. La nación de Israel eligió a Saúl como rey para que los gobernara porque se decepcionaron del gobierno corrupto de los hijos de Samuel. Pero observe qué tan corrupto se volvió su gobernante que eligieron. Solo unos capítulos más adelante, ya que este gobierno que el pueblo de Israel eligió tomó posesión de su gobierno, mire lo que hizo. Mire cuál fue una de las primeras cosas que hizo Saúl, hermanos. Primera de Samuel capítulo 19, versículo 1 y 2. Ya le dije que la semana pasada las dos primeras consecuencias que fue que se pusieron en lugar de Dios. El gobierno humano siempre quiere tomar el lugar de Dios y luego siempre quiere determinar lo que Dios dice y aparta a la gente de sus caminos. Pero mire lo que sucede en Primera de Samuel capítulo 19, versículo 1 y 2. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que, ¿qué dice? ¿Para que qué? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Los hijos de Samuel, hermanos, se volvieron tras la avaricia. Se volvieron, hermanos, corruptos, sobornando y pervirtiendo el derecho. Y este pueblo pensó que al dejar ese gobierno y escoger otro iban a estar mejor. Cambiaron a un gobierno, hermanos, corrupto por uno asesino. Cambiaron, hermanos, a uno de racista a otro de asesino. Porque quien autoriza, hermanos, que se descuartice literalmente a un niño casi a los 9 meses o a un poquito antes de nacer, no se le puede catalogar más que un asesino. A lo mejor ya no me tengan en YouTube, hermano, que conste. Como si otro pecador fuera mejor que otro pecador, o otro corrupto mejor que otro corrupto. Hermanos, este hombre se volvió un asesino. No solo quería matar a David, sino mató a cientos de levitas. Si usted ve esa narración en el capítulo 22, versículo 17 al 22, en su afán por matar a David, que no lo conseguía hasta ese momento, David se escondió con unos sacerdotes. Saúl se dio cuenta, este gobierno se dio cuenta, fue tras de él. ¿Y qué cree que hizo? Dice en el versículo 18 del capítulo 22. Capítulo 22 de Primera de Samuel, versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg, o sea, un asistente de él: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían el edod fino. A 85. Por órdenes de Saúl, hermanos, 85 sacerdotes fueron muertos. Literalmente. Qué cambio, ¿no? Qué buena mejoría hicieron ellos. Y este pueblo, hermanos, no se ha dado cuenta que mientras elijan a un gobierno humano, cada vez va a ser peor. El pueblo de Israel, hermanos, pensó tontamente que un gobierno democrático es mejor que el religioso. Al hombre, cuando se le da poder, hermanos, no importa si es religioso, no importa si es capitalista, socialista, comunista, republicano o demócrata, hermanos, si no es un gobierno que Dios teocráticamente
elige, hermanos, o sea, un gobierno cuya máxima autoridad es Dios, siempre va a resultar en un gobierno corrompido. En el versículo 10 del capítulo 15 de Primera de Samuel, usted sabe cómo se sintió Dios al haber permitido, porque lo permitió, por supuesto. Dios lo permitió para darle una lección tremenda a este pueblo, hermanos, de Israel, y está permitiendo también la elección de otro corrupto para darle una lección tremenda a este país también. Pero en el versículo 10 del capítulo 15 de Primera de Samuel, el Señor dijo esto: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, que fueron los que eligieron los israelitas en el capítulo 8 y 9, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este fue el gran error de las elecciones recientes en Estados Unidos, hermanos. La gente se cansó de un gobierno de 4 años, de un presidente mal hablado, rico, orgulloso, racista, incompetente, sin temperamento y que ni cristiano era, dicen. Esa fue la acusación de muchos. Racista, mal hablado, incompetente, ni siquiera parece presidente, decían algunos. Entonces, impulsados por sus emociones, hermanos, 80 millones de personas eligieron a un presidente católico, que se sabe porque lo ha dicho abiertamente, católico, o sea, religioso, tal como los hijos de Samuel, religioso, que está de acuerdo con el aborto, con el matrimonio entre mismo sexo, con eliminar los símbolos religiosos de las instituciones, con estar de acuerdo con el cierre de las iglesias, con aceptar a los homosexuales en el ejército, con simpatizar con los movimientos de LGTB. O sea, los lesbianos, los gays, los transexuales y los bisexuales. Y con promover la igualdad de género. Que eso es muy peligroso, hermanos. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? La igualdad de género. Acaban de pasar un acta de Equality Act, creo que se llama. No estoy muy seguro cómo se llama. Pero esto es lo que quiere decir ese acta, hermanos. Quiere decir que toda persona que se sienta de otro género sexual puede igualmente usar o estar en lugares de aquellos que son de un solo género sexual. Por ejemplo, un hombre que se sienta mujer puede competir con una mujer en una carrera para solamente mujeres. Y puede usar los showers de una mujer, puede usar los baños de una mujer, los lockers de una mujer, no importa si es hombre, con tan solo que él declare abiertamente que es un transgénero, que es un bisexual, que es un homosexual o lesbiana, ellos pueden hacer eso. Entonces, 80 millones de americanos, hermanos, impulsados por sus emociones de un presidente racista, mal hablado, incompetente, fueron a uno, hermanos, que poco a poco van a ver las consecuencias. Ahora notemos que esto fue lo que sucedió con la nación de Israel, hermanos. Decidieron ellos elegir a su gobernante, que según ellos iba a ser mejor, y pasaron por un gobierno corrupto a otro gobierno comunista y explotador y anárquico y tirano. Versículo 9 al 17 de ahí de Primera de Samuel describe, hermanos, cómo iba a ser la cosa con él, cómo los iba a explotar, hermanos, cómo los iba a oprimir, cómo los iba a saquear, hermanos, cómo le iba a quitar sus pocas cosas, hermanos. Y este gobierno cada vez más, hermanos, va a empezar a quitarle a usted a través de los impuestos, hermanos, a través de las regulaciones y de las restricciones, hermanos, que van a empezar a poner. Y el Señor le dice en el versículo 9 a Samuel, y ahora pues oye su voz, ¿quieren un rey? ¿No me quieren a mí como gobernante? Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y les dice, ¿verdad? Si usted acaba de leer conmigo desde el versículo 9, les dice todo lo que iba a hacer este gobierno. Hermanos, siempre que una nación cambia un gobierno bendito como el teocrático por uno corrompido como el democrático, la condición espiritual, moral, social y económica de esta nación se va a dañar terriblemente.
Si no, vean nuestros países latinoamericanos, hermanos. ¿Ustedes creen que tienen un gobierno teocrático? ¿Que es Dios el que determina las leyes, los principios, los valores, la fe, la conducta? No. Es un hombre o es un grupo de hombres. La elección, hermanos, de un gobierno no debe estar en nuestras manos, ni de nosotros como cristianos. Escuche bien, porque muchos piensan, no, si todos los cristianos votaran por otro cristiano, todo se mejoraría. No necesariamente, hermanos, porque especialmente aquí en este país, hermanos, el gobierno está dividido. No es un solo hombre el que lleva toda la batuta. La elección de un gobierno no debe de estar en nuestras manos, hermanos, ni de nosotros como cristianos, ni de la gente como ciudadanos, porque, note algo interesante, dice que Samuel eligió a sus hijos para ser los gobernantes y se corrompieron. ¿Sí? Samuel era un hombre de Dios, pero hasta en eso falló, hermanos. En eso falló. Pensó que sus hijos, por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por llamarse cristianos o ser sacerdotes, iban a ser bien, ¿verdad? No es garantía, hermano. No es garantía que mi hijo aquí va a estar siempre sentado escuchándome. No de buena gana, pero bueno, por lo menos me escucha. No es garantía, ni sus hijos. El pueblo. Samuel eligió a sus hijos para ser los gobernantes y se corrompieron. El pueblo eligió a Saúl y se corrompió. Lo que nos lleva a concluir, hermanos, que ni es de los cristianos o de los ciudadanos la elección del gobierno, sino solamente de Dios. Él debe ser el rey, el gobernante absoluto de la nación, tal como se lo recordó Samuel a la nación de Israel. Les dijo, ustedes están rechazando el gobierno de Dios. En primera de Samuel 12:11, eso le recuerda Samuel a los israelitas, una vez que están empezando a ver los efectos destructivos de haber escogido a Saúl. Primera de Samuel 12:11. Miren lo que dice. Hermanos, perdón, a primera de Samuel 12:11. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Eligieron tontamente. Hermanos, solo Dios puede gobernar una nación. Solo el gobierno establecido, dirigido y elegido por Dios es el que va a traer paz, justicia, bienestar y bendición. Tal como lo dijera el gran presidente George Washington, ¿verdad? Es imposible gobernar una nación sin Dios y una Biblia. En otras palabras, Dios, si no gobierna Él a través de su palabra, con su autoridad, con su sabiduría, con sus mandamientos y estatutos, nada va a ir bien. Israel hizo una elección equivocada, hermanos. Eligió un gobierno corrompido que tarde o temprano los llevó a la ruina espiritual. Hicieron exactamente, hermanos, lo que el pueblo judío hizo cuando ellos tuvieron la oportunidad de elegir a un rey teocráticamente o democráticamente. A un rey divino que les iba a traer justicia, paz, seguridad, protección, provisión, que iba a ser un rey amoroso, protector, misericordioso, por uno tirano, hermanos, que los iba a explotar, que los iba a oprimir. Note lo que sucedió, hermanos, en Juan capítulo 19, cuando el pueblo de Israel tuvo la elección en sus manos, hermanos. La elección de quién querían que fuera su rey. Qué triste, hermanos, qué triste. Dicen en Juan capítulo 19, versículo 13 al 16. Esto es cuando llevan al Señor Jesucristo delante de Pilato, ¿verdad? El gobernador, que no era un gobernante, hermanos, como que ellos quisieran. Pero ni siquiera quisieron al Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 19, versículo 13 al 16, entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata,
era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, aquí está tu gobernante, aquí está quien te puede gobernar, quien te va a gobernar, quien te debe de gobernar. ¿Y qué hicieron los judíos, hermanos? Pero ellos gritaron: fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no aceptamos ningún otro gobierno, ninguna otra autoridad más que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¡Wow! ¡Qué tristeza!, ¿verdad? Y eso ha hecho la mayoría de las naciones, hermanos. Han rechazado un gobierno divino como el de nuestro Señor Jesucristo por uno del hombre, hermanos, quien quiera que sea, corrompido. El pueblo de Israel, hermanos, eligió obstinadamente. Una segunda consecuencia destructiva, hermanos, que el pueblo de Israel experimentó al escoger un gobierno como este, fue que ellos eligieron un gobierno democrático más para su conveniencia temporal en vez de uno teocrático para su beneficio espiritual. Para su beneficio espiritual. Y hermanos, tenemos que recordar una cosa. Cuando nosotros hablamos del gobierno, y quiero que entiendan, no es que nosotros estamos en contra del gobierno, ¿ok? No es que nosotros estamos en contra del gobierno. No es que nosotros no queremos a un gobierno. Lo que nosotros intentamos hacer, hermanos, es que no sea un gobierno en el cual Dios no tenga ninguna inclusión acerca de lo que Él dice y de lo que Él demanda, especialmente de los gobernantes. Tenemos que entender, hermanos, cuando nosotros hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando de un gobierno justo, de un gobierno que quiere lo mejor para su pueblo. Y la elección de un gobierno que tiene prioridades temporales, hermanos, de esta vida y no principios espirituales, valores morales y expectativas eternas, siempre se va a corromper espiritual y moralmente. Comenzará a rechazar todo aquello que tenga que ver con el gobierno de Dios. Y eso es lo que hicieron el pueblo de Israel. En el versículo 4 y en el versículo 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Se cansaron de un gobierno religioso corrupto y tontamente decidieron elegir un gobierno a su conveniencia, a sus intereses, que tarde o temprano los llevó a la ruina. Ellos dijeron: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Yo no sé de dónde sacaron ellos la idea de que todas las naciones estaban mejor, hermano. ¿Sabe que hay gente que reniega del gobierno de este país, ya sea bueno o malo, ok? Pensando que otros países están mejores. Mucha gente latina, hermanos, le molesta la idea de vivir en un país como este. Y no les gusta ciertas normas, ciertas leyes. Y hermanos, por muy malo que haya sido el gobierno aquí en Estados Unidos, siempre ha podido rescatar un poquito de la bondad de Dios. Por una sencilla razón. Cuando este país se fundó, hermanos, se fundó bajo principios establecidos por Dios y su palabra. Los autores de la Constitución, los fundadores de este país, creían firmemente, hermanos, que no se podía gobernar una nación sin Dios y sin su palabra. Y por eso usted ve la gran bendición que fue por varios siglos o por algún par de siglos esta nación. Pero desde el momento que empezó un auge, hermanos,
de un grupo de personas a querer elegir un gobierno que no tuviera nada que ver con Dios, que no tuviera nada que ver con lo religioso, con lo espiritual, sino solamente con lo secular, solamente con lo económico, solamente por su conveniencia material y temporal, empezaron, hermanos, cada vez más a corromperse y corromper a todos esos líderes. Pensaron que ser gobernados por el hombre era mejor que ser gobernado por Dios. Y esta misma situación se dio más tarde en esa nación, hermanos. Se dividió y cada parte eligió un gobernante a su propia conveniencia. Algunos escogieron un gobernante dizque más bueno y a otros dizque mejor. ¿Se acuerda más tarde, hermanos? El pueblo de Israel tuvo que hacer otra elección entre un gobernante disque bueno y otro gobernante disque mejor. Muere Salomón, hermanos, un gobernante que disque más o menos fue bueno, porque siguió en muchos aspectos de su vida a Dios. Se dejó llevar en algunas cosas por el hombre, por sus propios intereses, por sus propios deseos carnales. Pero el pueblo, viendo que Salomón había muerto, vinieron a elegir a otro rey, a su hijo Roboam. Y si usted ve la historia de lo que sucedió allí en Primera de Reyes 11, se da cuenta que parte del pueblo eligió a Roboam y parte del pueblo eligió a Jeroboam, otro disque rey. Y hermanos, los dos llevaron a la ruina al pueblo de Israel. Lo dividieron, lo explotaron y lo arruinaron. Uno se convirtió en un acérrimo idólatra que no quiso nada con Dios, que empezó a ser un pueblo idólatra. Y el otro, hermano, simplemente a querer explotarlos. Dice, mi padre los castigaba con látigos, yo los voy a castigar con escorpiones, dice. Mi padre les demandaba una poquita de sus pertenencias, yo le voy a quitar todo. La nación de Israel, hermanos, cayó en el destructivo error de elegir solo por conveniencia a un gobierno que les diera lo que ellos pedían. No lo que ellos necesitaban, lo que ellos pedían. Lo que ellos querían, no importa si estos gobiernos más tarde gobernarían yendo en contra de la voluntad de Dios. Y una de las peores decisiones que este país está haciendo, hermanos, en sus elecciones de sus gobernantes es seguir el ejemplo de otras naciones. Hay un movimiento, hermanos, que está surgiendo, el movimiento socialista, aquí mismo en Estados Unidos, que creen que si nosotros le diéramos más a los pobres, si le diéramos más a los necesitados, si nos preocupáramos más por las minorías y fuéramos como otras naciones que sí lo hacen, no sé cuál, porque las que yo conozco alrededor que han tratado de hacer eso, hermanos, han terminado en la ruina. Samuel se dio cuenta que la tonta decisión que los israelitas estaban tomando, hermanos, cambiar el gobierno bendito de Dios por un gobierno corrompido del hombre, eso le causó enojo, tristeza, dolor. Mire cómo reaccionó Samuel, hermanos, cuando el pueblo eligió el gobierno democráticamente, cuando eligieron a un hombre y rechazaron a Dios, versículo 6. Pero no agradó. En otras versiones dice que le molestó, hermanos. ¿Y cómo no va a molestarle a uno, hermanos? Si el pueblo, hermanos, tontamente elige un gobierno que sabe que lo va a oprimir, que sabe que lo va a llevar a la ruina espiritual, que no está buscando los intereses espirituales de una nación, sino solamente materiales espirituales. Dice en el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pienso que Samuel, hermano, se molestó tremendamente. Se molestó tremendamente. No le gustó la idea, hermanos. Él sabía lo que se estaba exponiendo el pueblo de Israel, hermanos. Él sabía. Sabía que este pueblo iba a terminar en la ruina.
Israel hizo una elección equivocada, hermanos. Eligió un gobierno corrompido que tarde o temprano los llevó a la ruina espiritual. Seguramente Jesús se sintió también triste, ¿verdad? Cuando le dijeron, no queremos más rey que César. Imagínense cómo se sintió el Señor. Rechazado, hermano. El pueblo judío rechazando toda la autoridad de él. No sabiendo que ese tipo de gobierno o ese gobierno era lo que les iba a traer la paz, la bendición, hermanos. Esta elección la hicieron solo por conveniencia, hermanos. El pueblo de Israel sabía que Jesús era un estorbo para sus aspiraciones religiosas. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los miembros, los ancianos del pueblo, hermanos, que componían el Sanedrín o la Corte Suprema del pueblo de Israel, sabían que si Jesús reinaba, hermanos, su reinado, su autoridad de ellos se acababa. Se acababa. ¿Y qué preferían? Un gobierno corrupto, como el de César, como el de Pilato. Javier Becerra, hermanos, ha sido elegido por el presidente Joe Biden como el director del Departamento de Salud de todos los Estados Unidos. El director del Departamento de Salud de todos los Estados Unidos. Y recibe todo el apoyo de la comunidad latina, hermanos. A pesar de que es un fuerte promotor, hermanos, del aborto y de los derechos de la comunidad LGBT. Y el latino dice que es religioso, que es católico. No sé si no han leído la Biblia, los católicos, pero María, y seguramente Pablo, y seguramente José, y seguramente el Papa, bueno, no sé todavía, se oponen al aborto, ¿no? La Iglesia Católica se opone al aborto. El latino es tradicionalmente religioso, tradicionalmente de valores morales, de principios espirituales. Sin embargo, no hay problema con que sea latino. Está bien. Nos conviene, nos va a representar. Yo no quiero un presidente cristiano, hermanos, que solamente gobierne a mi conveniencia, que dictamine, que imponga a todos los demás mis creencias. La fe en el Señor no se impone, hermanos. ¿No eso hizo Constantino? ¿Y en qué se convirtió el cristianismo? En catolicristianismo. Impuso el cristianismo a toda persona. Tú no crees en Cristo, no creo, pero tienes que creer ahora, porque vives en mi imperio. Hermanos, la nación de Israel cambió la teocracia bendita por una democracia corrompida. Eligieron un gobierno solo por conveniencia temporal, terrenal, y decidieron rechazar un gobierno divino, espiritual y eterno. Hicieron una elección por un gobierno por intereses personales que lo llevaron a una ruina espiritual, en vez de un gobierno que les beneficiaría espiritual, moral y eternamente. Pero esa es la condición de la nación de Israel, hermanos. Y esa es la condición de casi todos los países. Cuando el hombre atenta, hermanos, a rechazar el gobierno de Dios, nada bueno va a venir, hermano. Y para esta nación no van a venir buenas cosas, hermano. Cada vez más va a ser peor la situación. No espere que el Señor cambie esta situación, hermano. Recuérdese, no hay naciones cristianas, solo cristianos. Y vamos a tener que vivir en un mundo oscuro, incrédulo, idólatra, perverso, y que siempre va a preferir un gobierno humano que uno divino.
Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, sabemos que nada de esto está fuera de tu control, Señor. Que tú eres quien, Padre, elige aún a esos gobernantes, Señor, a través de un pueblo obstinado y rebelde, desobediente, como lo fue el pueblo de Israel o como lo han sido varias otras naciones. Que permite, Señor, esa elección porque tú, Señor, deseas demostrar a este mundo que una nación sin un gobierno como el tuyo, Padre, va al fracaso. Señor, ayúdanos a entender, Padre, que el gobierno no es la diferencia. Que no estamos en contra del gobierno, Señor, pero que sí sabemos que un gobierno siempre elegido por el hombre no va a traer las mejores cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a someternos primeramente ante tu gobierno, a tener la convicción, como Pedro y Juan dijeron, juzgar si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Señor, que nuestra mirada siempre esté en lo eterno, en lo espiritual, no en las cosas que nos convienen, Señor, en las cosas que nos interesan, sino, Padre, en tu soberana voluntad. Y que así sea siempre nuestras elecciones, cuando decidamos, Señor, por tu santa voluntad, elegir a alguien que nos represente, Señor. Te damos gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Ayúdanos a ser sabios y a ponerla en práctica, Señor, cuando sea necesario. Y que a ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén.